Bien, primeramente, como les comenté, el programa que tenemos que abrir siempre al principio es Semantic Manager, no es el Step 7. El Step 7 es donde se programa, pero el Semantic Manager es el que nosotros tenemos que abrir. ¿Sí? Entonces, como les comentaba en la clase pasada, este programa, el Step 7, la versión más actual es la 5.6 y el último año que se actualizó es el 2017. ¿Sí? De hecho, Siemens ha dejado de dar soporte respecto a este software de Step 7 porque tienen uno nuevo que lo reemplaza, que es el TIA Portal. ¿Sí? El detalle por qué sigo enseñándoles o explicándoles a utilizar el Step 7 es porque se lo van a seguir encontrando. Al final de cuentas, como les comentaba, cuando una empresa compra un PLC o un sistema o automatizan hasta cierto punto algún proceso mediante PLC y de la marca Siemens, pues lo más probable, lo normal es que vayan a tener la licencia, hayan comprado la licencia del Step 7. La licencia no es algo barato, o sea, estamos hablando 40,000, 50,000 pesos, algo así, depende de la versión. Entonces, por lo general, las empresas ya tienen esa licencia, la tienen en una computadora, que esa computadora pues está instalado el programa. En su momento, si estaban utilizando Windows XP, pues tienen Step 7 en el Windows XP. O si lo tienen en una computadora con Windows 7, pues la tienen ahí. Entonces, lo normal es que esa computadora conectada al PLC no actualicen lo que viene siendo el sistema operativo para no modificar el programa, para no tener que comprar otra licencia con el software más actual o cosas por el estilo. Por esa razón, se van a seguir encontrando este programa. ¿Sí? A menos que sea una empresa que empiece a automatizar y ya les haya tocado lo que viene siendo el TIA Portal, que es el reemplazo del Step 7. Entonces, les sigo enseñando lo que es el Step 7 por esa situación y además del hecho de que si se encuentran con TIA Portal, ¿sí? En alguna empresa que estén trabajando o la parte o si realizan algún proyecto de automatización y adquieren un PLC de la marca Siemens para programarse con TIA Portal, pues van a ver que no es más complicado que el Step 7, es prácticamente lo mismo. Las sintaxis pueden cambiar un poco, pero nada del otro mundo. De hecho, Step 7 es más complicado. Es más complicado incluso que Alhambra. A mí se me hace más difícil la programación en Siemens, la configuración, que en Alhambra. ¿Sí? Entonces, primeramente, al abrir el Semantic Manager, no abrimos el Step 7, sino que abrimos el Semantic Manager, que es donde vamos a configurar el PLC y toda la parte de hardware. ¿Sí? Y una vez configurado el hardware, pues ya nosotros vamos a poder vamos a poder abrir el programa de Step 7 para iniciar la parte de programación. Entonces, aquí al principio nos aparece este asistente asistente rápido, por así decirlo, para crear un nuevo proyecto. Aquí le damos cancelar, porque el CPU que tenemos en la escuela no aparece aquí en el asistente. Nosotros lo tenemos que cancelar, lo tenemos que agregar de manera manual, al mismo tiempo para que también sepan hacerlo de manera manual. ¿Sí? Entonces, aquí a mí me está apareciendo un proyecto, el proyecto de la clase pasada. Entonces, voy a crear uno nuevo mejor, ¿sí? Entonces, le damos el proyecto, el nombre del proyecto, lo voy a poner configuración. Seleccionamos la carpeta donde lo queremos guardar. Lo voy a poner en el escritorio PLC en Siemens. Ahí está. Le damos a aceptar y nos va a aparecer esta parte así. Entonces aquí le damos botón derecho, seleccionamos aquí donde está el título del proyecto, como lo guardamos. Yo lo puse como configuración. Entonces aquí le doy insertar nuevo objeto. Aquí nosotros vamos a seleccionar qué es con lo que vamos a trabajar. Si va a ser un PLC de la serie 400, de la serie 300, o si va a ser una estación de HMI o un PLC de la serie S5. ¿Sí? En el caso de nosotros vamos a trabajar con un Simatic 300, que es lo que tenemos en la escuela. Ya una vez hecho eso, aquí nosotros va a aparecer el símbolo de más para poder abrir el árbol de la parte de configuración de nuestro proyecto. Si le damos aquí, nos aparece el Simatic 300, que nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con una serie 300 de PLC. Todavía no hemos configurado que es CPU, solamente nos aparece que vamos a trabajar con una serie 300. Aquí en la parte de hardware, si nosotros
hacemos doble clic, nos va a abrir un nuevo programa, que es la configuración de hardware, esta parte de aquí. Aquí nos va a aparecer todas las opciones que tenemos, qué es lo que queremos hacer, si queremos meter una estación HMI, si queremos trabajar con Simatic 400, como ya dijimos de antemano que es 300, pues este 400 no tiene sentido que nosotros le busquemos, ¿no? Entonces, si damos en la pestaña de más del Simatic 300, nos van a aparecer diferentes opciones. Lo primero que tenemos que hacer siempre es colocar el bastidor, o si lo tienen ustedes en inglés, le va a aparecer como rail, ¿sí? Este es el perfil o es el soporte donde se conecta el PLC, por así decirlo, y siempre en la configuración de Siemens es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Aquí nos aparece el rail o el soporte, donde nosotros vamos a ir agregando la fuente de voltaje, el CPU, cada una de esas tarjetas de entradas y salidas digitales o analógicas que nosotros vayamos a utilizar. Aquí nos aparecen diferentes secciones que son donde nosotros insertaríamos las tarjetas. Aquí lo importante es siempre que en la configuración de hardware nosotros demos de alta las tarjetas como físicamente la tenemos. Es decir, si yo físicamente tengo mi CPU y a un ladito tengo una entrada de tarjetas analógicas, pues aquí en mi configuración, aquí en este programa, de configuración de hardware, tengo que tener el CPU y seguido de esa misma tarjeta analógica. ¿Sí? Si yo por alguna razón coloco alguna tarjeta diferente o esa tarjeta analógica la pongo en la posición 7, me va a marcar error cuando yo quiera descargar al PLC. Entonces aquí tal cual lo que yo tengo físicamente se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, primeramente se coloca la fuente. Aquí tenemos esta parte de aquí donde dice CP, es la parte de las fuentes pues de lo que viene siendo del PLC, ¿no? De point to point. El detalle es que nosotros en la escuela tenemos una fuente genérica, entonces esto de aquí, pues simplemente yo no lo coloco porque no tengo una fuente oficial, por así decirlo, de Siemens, tenemos una fuente genérica. Entonces esto lo podemos obviar, ¿sí? Si ustedes tuvieran una fuente, perdón, es en PS, es en Power Source, es aquí. Esto se me pasó, no es CP, es PS. Entonces, si yo tuviera una fuente de Siemens, dependiendo del amperaje y todo eso, pues seleccionaría el modelo y lo colocaría aquí. En el caso de nosotros tenemos una fuente genérica, entonces eso no lo vamos a conectar. Luego, en esta carpeta que dice CPU 300, porque estamos manejando la gama 300 de Siemens. Entonces, si nosotros hacemos clic en más, nos van a aparecer todos los modelos de CPU que tenemos. En la escuela, si mal no me equivoco, la que tenemos es el 315.2DP. ¿Sí? Entonces, si hacemos clic en más, nos aparecen diferentes versiones de ese CPU. Y es lo que yo les he comentado todo el tiempo. O sea, podemos tener un mismo CPU, pero hay diferentes modelos. Cuando nosotros demos de alta la cuestión del hardware, tenemos que asegurarnos que sea tal cual el que tenemos físicamente. El que tenemos en la escuela es este de aquí, el que es 2AG10 0AB0. Este es exactamente el que tenemos en la escuela. Y si le damos en clic en más, hay diferentes versiones. Esta es la versión del firmware que yo tengo instalado. Es decir, yo puedo tener este PLC y de fábrica, cuando lo compraron, les vino con esta versión de firmware. Pero ustedes buscaron por internet y actualizaron en firmware a la versión 2.6, pues bueno, siempre que vayan a configurar nuevamente el proyecto, pues tienen que seleccionar la versión de firmware que tenga ese CPU. En el caso de la escuela ya venía con el 2.6, entonces es el que seleccionamos, hacemos clic sin soltarlo y lo arrastramos a la posición 2. ¿Sí? Recordemos, la posición 2, ¿por qué? Porque la posición 1 es de la fuente. ¿Sí? Y la fuente como es genérica, por eso no puse ninguna. Luego, lo primero que nos va a aparecer es la dirección de la red MPI, o sea, es decir, ese CPU, qué dirección va a tener. En el caso, siempre, el primer PLC que nosotros configuremos va a tener la dirección 2. ¿Por qué? Porque la dirección 1 le pertenece a la computadora, ¿sí? a la PC, a la computadora donde nos vamos a conectar a ese CPU. Entonces, la primera dirección es 2. Si yo fuera a instalar una red industrial con 2 PLC y este fuera un PLC y acá fuera yo a configurar otro PLC, pues el otro tendría que tener la dirección 3.
¿sí? Pero en el caso de nosotros, como no tenemos otro PLC y no vamos a establecer una red, entonces la dirección tiene que ser 2 porque a la computadora le pertenece la dirección 1. ¿Sí? Entonces aquí me aparece, en la 2 me aparece ya el CPU que yo escogí. ¿Sí? Ya una vez escogido, y aquí viene la dirección del MPI, por ejemplo, si quisiéramos cambiarlo, pues solamente es hacer doble clic y en propiedades y modificamos la dirección. Y aquí nos vienen, pues también nos muestra ciertas características de lo que viene siendo el PLC, si queremos poner alarmas y todas esas cosas, ¿no? La comunicación, cómo se va a establecer la comunicación del PG. Aquí en Siemens PG se le hace referencia a la computadora. En vez de decir PC, dice PG. ¿Sí? Y la PG o la computadora pues tiene que tener la dirección 1, ¿no? Como les había comentado. Entonces, ya de ahí nosotros tenemos que colocar las tarjetas de entradas y salidas. En este momento no recuerdo cómo están ordenadas el PLC físicamente en la escuela. Así que nosotros vamos a hacer nuestra configuración de cierta manera. Yo la voy a hacer aquí. Y si ustedes en algún momento regresamos a la escuela y tienen que hacer la configuración de hardware, pues simplemente asegúrense que esté configurado lo que pongan aquí en el software, sea realmente físico lo que tienen, ¿no? De las tarjetas en el SM, porque todas las tarjetas que tenemos en la escuela son de esta serie, aquí si abrimos clic a esta carpeta, le damos el más, nos aparecen diferentes opciones de tipos de tarjetas. Ahí hace referencia Analog Input, entradas analógicas. Ahí AO son tarjetas que tienen tanto entradas como salidas analógicas. DI hace referencia a Digital Input, entradas digitales. DO, Digital Output, salidas digitales. Y estas DI, DO, pues hace referencia a una tarjeta que tiene tanto entradas como salidas. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer, como no recuerdo cuáles son las tarjetas que tenemos en la escuela, voy a poner una tarjeta de entradas digitales y una de salidas digitales. Las de entradas y salidas analógicas las voy a configurar después, ya que vayamos a ver lo de entradas y salidas analógicas. Entonces, dejen ver si recuerdo cuál es el que teníamos en la escuela. No recuerdo cuál de estas dos. Era una de estas dos, la 3, SM321. No recuerdo si era la 1BH01 o la 1BH00. ¿Sí? Ambas, estas dos, por ejemplo, son 16 entradas analógicas de 24 volts, pero el código de aquí cambia. Y es lo que yo les digo, es importante que este código sea el mismo que el que tenemos físicamente en la tarjeta. Eso es para que no nos vaya a dar algún problema de configuración, ¿sí? Para cuando queramos subir el proyecto, si la tarjeta que yo escogí no es realmente el número de serie, este número de serie no es el mismo que el de la tarjeta física, va a dar un error cuando quieran descargar el programa. Entonces yo voy a colocar esta de aquí, la 00, creo que es la que tenemos en escuela, si mal no me equivoco. Entonces lo arrastro y lo coloco. Aquí cuando nosotros sabemos esto, si se fijan, se nos pone en verde a partir del 4. Es porque la posición 4 le pertenece ya a las tarjetas. La posición 3 queda vacía. ¿Sí? La posición 2 y 3 hace referencia a lo que viene siendo el CPU. Eso es porque el CPU es más grueso y esto se supone que es un RAID físico donde la fuente ocupa la primera posición, el CPU ocupa las siguientes dos posiciones. Por eso aquí dice por 2, porque es un PLC que es más grueso. Hay unos que son un poquito más delgados que nos permite colocar una posición 3. Pero en este caso se pone en la posición 4 y no podemos modificar. ¿Sí? De hecho, cuando selecciono aquí las tarjetas, se me pone en verde la parte donde yo las puedo agregar. Y es lo que yo les digo, tengan que tenerlo en orden, no vayan a dejar un vacío aquí en blanco, o sea, que pongan aquí otra tarjeta en el 6 y el 5 lo dejen vacío, porque también va a marcar algún error. Entonces, esta es una tarjeta de entradas digitales. Voy a poner ahora una de salidas digitales. Vamos a ver si me acuerdo. Creo que era esta, la 1BH01. La que recuerdo que, o no, es la misma. HB00. Tiene que ser esta la que tenemos físicamente en la escuela. Aquí nos dicen un poquito de sus características. Esta es 16 salidas digitales, perdón, a 24 volts y
como máximo 0.5 amperes. ¿Sí? Es lo máximo que le podemos pedir a la salida. Como ya les he comentado, nunca se conecta nada de manera directa a una salida. Siempre que tenemos que tener un espacio, acoplo de potencia, por así decirlo, algún relevador o algún transistor o un optocoplador que envíe la potencia a lo que vayamos a conectar. Entonces, nuevamente hago clic, la selecciono y la coloco en la posición 5. ¿Sí? Y voy a abrir alguna tarjeta de entradas analógicas. La que tenemos en la escuela es una tarjeta que tiene tanto entradas como salidas analógicas, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo. Y vamos a ver cuál es. Es esta, la OCE01. Me acuerdo más o menos vagamente que era esta de aquí. Entonces, esta es una tarjeta que nos dice que tiene 4 entradas analógicas, dice analog input 4, es decir, 4 entradas analógicas, luego dice analog output 2, significa que son 2 salidas analógicas, y por 8, esto de por 8 nos está diciendo que es de 8 bits. ¿Sí? La resolución del DAC y del ADC de esta tarjeta es de 8 bits, acá tenemos de 12, de diferentes bits, ¿no? Pero esta que tenemos en la escuela es de 8 bits, aquí nos dice. Y acá abajo también nos especifica. Está especificando 4 entradas analógicas de 8 bits, 2 salidas analógicas de 8 bits. Entonces, esa sería la tarjeta que vamos a utilizar. La voy a configurar. Hacemos clic y arrastramos y la colocamos en la posición 6. Tampoco me acuerdo de las posiciones de las tarjetas, ¿no? Pero según yo era entradas, salidas y analógica. Cuando tenga la oportunidad de ir al laboratorio, checo eso para comentárselos. O si tenemos la oportunidad de ir al laboratorio y que carguen algún proyecto, pues simplemente verifican el orden. Ahorita yo nomás estoy explicando la parte de configuración de manera general, cómo se tendría que hacer, ¿sí? Y si tuviéramos más tarjetas, pues ahí las van agregando todo eso, ¿no? Hay otros dispositivos especiales como por ejemplo drivers para motor trifásicos, de motores trifásicos, monofásicos, motores bifásicos o drivers para motores de corriente directa. Todo eso lo pueden encontrar aquí, por ejemplo, módulos, diferentes tipos de drivers o diferentes tipos de conexiones. Por ejemplo, para tarjetas de red Ethernet. Por aquí también deben de estar. Vamos a ver. Esta, por ejemplo, es una tarjeta de tipo Ethernet y ahí dependiendo de la versión que tenga físicamente, ¿no? No tenemos nada de eso en la escuela, pero pues todas las diferentes opciones que tenemos de componentes de Siemens lo vamos a encontrar aquí. Hay en ocasiones que hay ciertos componentes que no están aquí porque son componentes más nuevos o que se fabricaron después de esta versión. Cuando ocurre eso, pues nosotros podemos darle aquí en instalar actualizaciones de hardware. Es decir, cuando se compra, no sé, alguna tarjeta que no venga aquí en su modelo, se puede buscar en la página de Siemens lo que viene siendo el archivo de hardware que le describe al Step 7 cómo se va a comunicar con ese dispositivo. Es algo que ustedes descargan de internet, le dan instalar, seleccionan aquí, seleccionan el archivo y ya les va a aparecer ese dispositivo aquí en lo que viene siendo el catálogo de productos de Siemens, ¿no? Esta de aquí son una cuestión de redes, ¿sí? Este dispositivo, este PLC ya cuenta con 2 DP o MPI o Profibus. Si quisieran comprar una tarjeta para aumentar, por así decirlo, pues aquí hay. Tenemos también lo que viene siendo encoders, estos para motores de corriente directa, si mal no me equivoco. Son módulos especiales que no van aquí, sino que es un módulo físico, o sea, es como si fuera otro dispositivo, como si fuera otro aparato, como si fuera otro PLC que se va a conectar a través de una red, ¿sí? Depende, depende de lo que viene siendo el, depende del modelo, ¿no? Del aparato que estemos conectando, ¿sí? Hay otros dispositivos, como digo, drivers, que no son tarjetas como tal, sino que es un dispositivo aparte que se conecta a través de una conexión Ethernet o una conexión MPI o una conexión Profibus.
al PLC, ¿sí? Nosotros aquí tenemos que configurar como si estuviéramos creando una red. Igual, si que yo quisiera agregar otro PLC, puedo agregar aquí otro bastón, meto otro modelo de PLC y aquí establezco una red, establezco una conexión. De este se conecta a este PLC, ¿sí? Algo así. Lo voy a borrar. Ahí está. Bien. Otra cosa importante que nos vamos a encontrar aquí es el direccionamiento, es algo muy importante. Así como en Micrologix tenemos aquí un árbol de diferentes opciones del PLC del Micrologix y veníamos inputs, outputs, entradas analógicas y salidas, todo eso, y venía el direccionamiento. En esta parte de configuración de hardware también lo podemos encontrar. De hecho, en esta parte de aquí abajo. Esta dirección MPI es la dirección del PLC. Como le dije, es la 2. Si yo agregara otro CPU y hiciera clic en el CPU, pues me iba a aparecer un direccionamiento diferente. Luego tenemos esta parte de aquí, dirección dirección S. Direcciones de entrada, direcciones de salida. Y aquí nos aparecen. Esta es una tarjeta de entradas. Entonces es obvio que no va a tener direcciones de salidas porque no cuenta con salidas, solamente con entradas. Esta es una tarjeta de salidas. Es obvio que no va a tener dirección de entradas porque únicamente tiene salidas. Y esta es una tarjeta de entradas y salidas analógicas. Por eso ambos tienen direccionamientos. Entonces, el direccionamiento 0 y 1 obedece o hace referencia a la cantidad de puertos. Es una entrada analógica que tiene 16 salidas, pero viene en puertos de 8. Eso significa que tiene el puerto 0, que van a ser 8 entradas, y el puerto 1, que van a ser otras 8 salidas, otras 8 entradas. Lo mismo pasa con esta, son 16 salidas digitales, pero vienen agrupadas en puertos de 8 bits. Entonces tenemos esta entrada 4, que son 8 bits de salidas, luego las 5, que son otro 8 bits de salidas, y luego tenemos las entradas analógicas y digitales. Conforme nosotros vayamos agregando estas tarjetas y en el orden en que las vayamos agregando, estos direccionamientos se van a ir configurando. Es por esa razón que las tarjetas, aquí cuando las demos de alta en la configuración de hardware, tiene que coincidir con lo que tenemos físicamente. Porque si no, si esta tarjeta hubiera quedado al revés, si esta de salidas la hubiera puesto en la posición 4, entonces el direccionamiento no hubiera quedado igual y iba a haber un conflicto con el direccionamiento físico, o sea, con el PLC que tuviéramos conectado de manera física, ¿sí? Entonces es por esa razón que se tiene que tener cuidado con esto, es por la parte de direccionamiento, ¿sí? Una vez hecho esto de aquí, lo que nosotros normalmente hacemos es cargar esta configuración al PLC. Aquí le damos lo que viene a ser cargar en módulo. ¿Sí? Cargar en PG es para descargarlo, para si nosotros tenemos conectado un PLC y queremos ver la configuración de hardware de ese PLC, pues nosotros le damos aquí en cargar en PG y lo que va a hacer, va a sacar toda la configuración de hardware de ese PLC para que nosotros la podamos ver. ¿Sí? Aquí si nosotros le damos cargar en módulo, pues nos va a decir que lo carguemos para cargar la configuración de hardware al PLC. ¿Sí? Si yo le hago clic aquí, me va a decir, ¿quieres descargar a este módulo, que es el modelo de CPU, con esta dirección? Si le doy aquí en aceptar, me va a dar un error ahorita porque pues no tengo nada conectado yo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues abro el simulador del Step 7. Es este archivo de aquí, ¿no? S7 PLC Sims. Entonces abrimos esta otra ventana y aquí nosotros vamos a especificar, bueno, este simulador de PLC, cómo se va a conectar al hardware, cómo lo voy a simular yo. ¿Se está conectando a través de una red Ethernet, una red Profibus o cómo? Pues yo le pongo aquí red MPI. Creo que soy en red MPI. Vamos a ver. Está. Y ahí está. Ya lo está simulando y llamando a la configuración de hardware. ¿Sí?
Una vez hecho esto, ya que tenemos la configuración de hardware, nosotros nos podemos cambiar al Semantic Manager. Podemos incluso cerrar esto de aquí, ya no lo vamos a utilizar, ya configuramos el hardware. Entonces ya nos podemos ir aquí y si se fijan, ahora ya aparte de hardware nos aparece el modelo del CPU que nosotros dimos de alta. Incluso aquí nos aparece un más. Le podemos dar más, nos aparece el CPU, le damos más y ya nos aparece esta parte de aquí donde dice programas, ¿sí? Donde dice símbolos, dice bloques. Esta ventana de símbolos es donde nosotros podemos dar de altas si nosotros queremos que una entrada tenga algún valor en específico, o sea, que la entrada uno diga encendido, o si queremos crear variables, por así decirlo. Aquí ponemos el nombre de la variable que nosotros queramos crear y aquí conectamos la dirección, si es de entrada, si es de salida, el tipo de datos, si es una entrada analógica, pues es del tipo Word, si es una digital, pues es del tipo booleano, todo eso, ¿no? Eso también lo podemos hacer, todo esto también lo podemos hacer en el Step 7. Aquí simplemente todo lo que vayamos creando en el Step 7, todas esas variables, nos van a aparecer aquí junto con el direccionamiento. Si yo me voy a esta parte de aquí de bloques, me aparece esta parte de aquí, el OV1. Esto es importante. El OV1 es la rutina main, es el principal. Es la rutina que va a ejecutar el PLC al iniciar, es la rutina que se va a ejecutar. Si nosotros le damos propiedades del objetivo, aquí nos dice main program. ¿Sí? Es la rutina que va a ejecutar el PLC. Si nosotros creamos otro OV, el OV2 o el que ustedes quieran, y queremos que ese OV sea como parte o sea el principal, pues tenemos que configurarlo, ¿sí? Eliminar el OV1 y configurar el OV2, ¿sí? Y por lo general eso no se hace, ya por default viene el OV1 y nosotros simplemente abrimos este. Aquí nos aparece otra cuestión importante donde dice el lenguaje, ¿sí? Este PLC de la marca Siemens, el S300, se puede programar en diferentes lenguajes. AWL, creo que es el ladder, AWL es la programación en escalera, COP es la programación en bloques, si no me equivoco, y la FUP es una especie de programación en texto que no tiene nada que ver con C++ o BASIC, sino que es una programación más estilo como ensamblador, ¿sí? Alan Bradley tiene una programación que se llama texto, que es muy similar a BASIC o a un lenguaje de programación como C++. En el caso de Siemens no tenemos eso. Tenemos una programación en bloques, como si estuvieran armando un circuito de lógico, como si fuera electrónica digital y estuvieran armando con puertas, ¿sí? Algo parecido así. Y tenemos el lenguaje escalera. Entonces yo me voy a programar en lenguaje escalera, es lo más normal que se programe. Si ustedes quieren programar en lenguaje en bloques, adelante, pueden buscarle ahí y programar en ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces aquí seleccionamos de qué manera o cómo va a aparecer o cómo voy a programar este bloque, ¿no? Le doy a aceptar y si yo doy doble clic aquí, bueno, otra cosa importante de aquí son estos botones de aquí, offline, online. Offline, ya sabemos, es para desconectar esta parte del Semantic Manager con el PLC. Online es para comunicar. Si nosotros le damos clic en online, vamos a comunicar el PLC. De hecho, se fijan aquí cómo me aparece en un azul diferente. ¿Sí? Este azul diferente que me aparece aquí me está indicando que esta ventana que yo tengo aquí enfrente está conectada con el PLC. De hecho, todo lo que tenemos dentro del PLC es esto de aquí. Estos son bloques o funciones ya establecidas dentro del CPU. Son programitas que ya están dentro del PLC. Por así decirlo, hay un bloque de funciones para los timers, para los contadores que ya vienen por default. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos al inicio en el PLC. Aquí me aparece una leyenda de roja del CPU. Lo más probable es porque no esté corriendo. O vamos a ver. ¿Dónde está el botón? Aquí está el botón. Este es el botón para activar y desactivar la simulación, ¿no? Según yo, esto debería aparecer en verde, pero lo más probable es... Ahí está. Ponemos ROM y ahí está, se quita. ¿Sí? Básicamente lo que hice, conecté la simulación
aquí el PLC, nosotros le podemos pausar, detener el PLC o que inicie. ¿Sí? Entonces aquí en la simulación le pongo en run, ya esto está trabajando el PLC y ya me aparece aquí que está establecida la comunicación y el PLC está trabajando, no estaba detenido. ¿Sí? Y obviamente no me va a aparecer nada ni va a hacer nada porque no he grabado absolutamente nada de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo voy aquí al... vamos a conectar. Está. Si yo hago doble clic al OV1, me va a aparecer ahora sí el programa de Step 7 como tal, el programa donde voy a crear lo que viene siendo la programación en lenguaje escalera o en lenguaje en bloques, dependiendo de lo que yo haya hecho. Igual, si escogí lenguaje en bloques y no lo quiero hacer, quiero programar en lenguaje escalera, pues aquí selecciono. COP es para lenguaje como si fueran bloques de funciones, como si fuera una especie de compuertas lógicas. Si quiero programación en texto, aquí está. Y si quiero programación en lenguaje escalera, que es AWL, lo selecciono. ¿Sí? Y ya me va a aparecer aquí. Vamos a ver. Y para los otros modos, ¿cómo podemos buscar la sintaxis? Con ayuda. Si se van aquí a ayuda, aquí dice ayuda COP, ayuda AWL, ayuda FU, ¿sí? Ayuda contextual, por ejemplo. Este es, el COP es el lenguaje escalera, ¿no? Aquí me equivoqué. La AWL es el lenguaje en bloques. El COP es el que es el lenguaje en escalera. Este es el lenguaje escalera. El COP. Gracias. Mande. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, esta parte de aquí son las diferentes opciones que tenemos para programar. Es decir, los timers, contadores, todo se va a encontrar en esta parte de aquí. Yo lo tengo en español, ¿no? Aquí, de hecho, a mí me gusta verlo en inglés. Vamos a ver dónde se configura el lenguaje. Eh, eh, Vamos a ver dónde era esto. No me acuerdo dónde se configuraba. Bueno, después lo voy a hacer, ¿no? Pero a mí me gusta mantenerlo en inglés para la cuestión de los timers, si es un ton, si es un TOF, todo eso que aparezca aquí. Según yo es en preferencias. Aquí está la mnemotecnia. Esta mnemotecnia va a ser importante. También se puede configurar. No sé por qué no me está dejando. No sé si instalé. No sé si instalé. Cuando me quedó instalado con el Basic. Step 7, pero no dice nada de Basic. Bueno, vamos a ver el License Manager. Esto no vamos a hacer. No, las licencias están bien. Bueno, después checo eso, la configuración del lenguaje y todo eso, ¿no? También la mnemotecnia es importante, pero bueno. Entonces, primeramente, lo que vimos en Micrologix, lo primero, interruptores y bobinas. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Aquí. Interruptor normalmente abierto, interruptor normalmente cerrado, bobina.
¿sí? ¿Dónde se encuentran también o dónde los puedo ver también? Operaciones lógicas con bit. Aquí. Si le hago aquí clic en bus, interruptor normalmente abierto, interruptor normalmente cerrado. Esto creo que es para invertir, una especie de inversión. Bobina normal. Esta es la bobina latch o set. Aquí en Siemens se llama set y reset. En Micrologix la vimos como latch y un latch. Aquí está. Y aquí tenemos pues otros tipos, ¿no? Este es un flanco positivo, es una bobina que se activa con flanco positivo, esta con flanco negativo. Esta también es de flanco positivo, perdón, esta de aquí es para cargar o guardar información en algún registro. Flip-flops, aquí está, de desactivación, de activación. Tenemos para detectar un flanco de señal de negativo, o sea, flanco descendente, flanco ascendente, o sea, cuando yo un interruptor, si realmente lo estoy activando o lo estoy desactivando, con este bloque de función puedo obtener esa información. ¿Sí? Entonces, la típica de siempre, un interruptor o una bobina. Espérame, está, una bobina. ¿Sí? El direccionamiento, ¿cómo veo el direccionamiento? Vamos a ver. Tabla de símbolos. Bueno, aquí están lo que vienen siendo las variables. Veamos, ¿dónde era el direccionamiento? Bueno, lo vamos a ver en el Semantic Manager entonces. Aquí en hardware. Inicio. Vamos a ver aquí en editar símbolos. Sí, en editar símbolos. Ahí está. Si nosotros nos vamos al Semantic Manager, en la configuración de hardware, en esta parte de aquí, seleccionamos la tarjeta. Esta es una tarjeta de entradas. Quiero ver el direccionamiento de las entradas. Le doy aquí en editar símbolos. Y aquí me aparece el direccionamiento y cómo debo nombrarlas. Aquí, como tenemos la mnemotecnia de alemana, pues las entradas aparecen con la E, no con la input. Si ustedes instalan el programa y le cambian el lenguaje de español a inglés, aquí en vez de E le va a aparecer input. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo tengan configurado y qué tipo de mnemotecnia, les va a aparecer aquí cómo tienen que nombrar o direccionar esta salida digital. Entonces, el direccionamiento empieza con la E, la 0.0, recordemos, son dos puertos de 8 bits. Empezamos con el 0.0 y terminamos con el 0.7. Estas son las primeras 8 entradas y luego tenemos estas 8 entradas, ¿sí? Vienen agrupadas en 8 bits. Luego, las salidas, quiero ver el direccionamiento, botón derecho, editar símbolos, y aquí vemos que las salidas digitales no vienen con la output ni con la CO, sino que vienen con la A. Esto es por la mnemotecnia de alemana, ¿no? que estamos usando. Y el direccionamiento empieza en el puerto 4, son 8 bits, del 0 al 7, luego el puerto 5, del 0 al 7, ¿sí? Entonces, si me regreso al step 7, dijimos que era la E, era 0.0, la primera entrada, ¿sí? Ahí está, la E 0.0, siempre que dan enter se cambia de ventana, no sé por qué. Y las salidas vienen con la A y empezamos en el puerto 4.0. Entonces, un programita sencillo donde básicamente yo activo esta salida, activo esta entrada y se activa esta salida. ¿Cómo lo descargo en el PLC? Aquí, con este botón que dice cargar. O sea, cargar al PLC o descargar, ¿no? Le damos a aceptar, nos va a pedir que configuremos
le doy aquí en clic en cargar, ¿no? Eso va a mandar este programa a lo que viene siendo el CPU, al PLC. Una vez hecho eso, yo le puedo dar clic aquí en online, que básicamente lo que hace, establece comunicación con el PLC, ¿sí? Y activo las gafitas. ¿Para qué son las gafitas? Para que esta parte del código que yo tengo se comunique y se actualice con lo que está pasando en el PLC. Si yo no hago esto, pues simplemente no me va a aparecer nada en verde. Así como en el MicroLogic que nos aparecían las dos líneas en verde y cuando yo activaba un botón o desactivaba alguna salida, se actualizaba. Pues bueno, esos son las gafitas, ¿sí? Este ir online lo único que me dice es para establecer aquí y que me diga si el CPU está trabajando o no está trabajando, solamente es para eso. Luego le damos aquí las gafitas. Me está diciendo que lo que no lo encontró. Vamos a ver. Regresamos aquí. A ver, esto lo descargamos. Okay. Vamos a ver si es por esto. W1, aquí está. Ahí está. Lo descargamos. Estamos online, le damos las gafitas y le damos al PLC que empiece a trabajar. Ahí está el CPU trabajando y ya está. Ya nos aparece aquí en verde. Si yo quito las gafas, se fijan que todo se pone en gris. Sí, porque el programa no está, el Step 7 no ha establecido comunicación con el PLC. Entonces, si le doy otra vez aquí, ya me aparece esta parte en verde, señal de que ya estableció comunicación. Entonces, esta entrada aquí, pues como no está activa, pues no activa esta bobina, por eso aparece así como punteada. Si yo me voy al simulador, a ustedes tal vez no les va a aparecer estas ventanas de aquí. Sí, a ustedes les va a aparecer así. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir aquí en insertar e insertar una entrada o una salida, dependiendo de lo que quieran ver. Si le doy yo insertar entrada, yo tengo que escoger el puerto que quiero ver. Si yo quiero ver el puerto 1, pues le pongo aquí 1. Si yo quiero controlar el puerto 0, le pongo aquí 0. Entonces, como yo tengo aquí el puerto 0 de entradas, pues es el que ocupo controlar. Y esta es entrada. Ahora me hace falta insertar una salida. ¿Sí? Nuevamente, la salida, ¿qué salida estoy utilizando en el S7? La salida 4, el puerto 4. Entonces yo aquí en el simulador tengo que ponerle que quiero ver el puerto 4. Le damos en. Ahora sí. ¿Qué teníamos nosotros en nuestro código? Si activamos la entrada 0.0, se va a activar la salida 4.0. Entonces, este es el puerto 0, esta es la entrada 0. Si yo la activo, ¿qué pasa? Se activa la salida 4.0. Aquí está. Lo quito, se desactiva. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? De esta manera trabaja lo que viene siendo el simulador. Si quisiera una entrada analógica o una salida analógica, pues simplemente lo pongo aquí. ¿Sí? Entrada. Aquí pongo, como no es una entrada analógica, no es del tipo binario, no es de bits, sino que más bien es del tipo, no sé, decimal, y pongo aquí el puerto al que pertenece. ¿Cómo yo voy a saber eso? Pues simplemente me voy aquí al Semantic Manager, en el hardware, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya más específico cuando veamos entradas analógicas, ¿no? Y aquí seleccionamos la tarjeta de entradas y salidas analógicas, le damos editar símbolos y aquí me aparece el direccionamiento de la entrada. PAU es esta, tiene 4, 1, 2, 3. Perdón, es al revés. La A es de salidas y la E es de entrada. Entonces tiene 4 entradas analógicas, 1, 2, 3, 4. Este es el direccionamiento y tiene estas 2 salidas analógicas. Así es el direccionamiento en lo que viene siendo Siemens, ¿no? Para las entradas y salidas analógicas. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita primeramente estamos con la parte básica, ¿no? Entonces, aquí está la parte de la simulación, como les digo nuevamente, activamos y desactivamos. Es esta parte de lo que viene siendo interruptores, ¿no? Quiero modificar el programa, pues tengo que quitar las gafitas para que ya me deje modificar. Si yo quiero agregar aquí, por
ejemplo, si yo quiero agregar una nueva línea de programación para agregar otro, entonces aquí le tenemos que dar, vamos a ver, no me lo está actualizando. Bueno, le voy a dar cerrar aquí y vamos a irnos nuevamente al OV1. Aquí. Está. Es que lo que pasa es que tenía el OV1 que va directo al PLC, por eso no me dejaba darle insertar segmento. Eso es para insertar una nueva línea de programación, o este lo voy a eliminar, o lo puedo hacer directamente desde aquí, insertar nuevo segmento. Y aquí puedo colocar, por ejemplo, un interruptor normalmente cerrado, ¿sí? Con una bobina del tipo latch. En operaciones lógicas vamos a ver una bobina del tipo S, la agregamos aquí. Vamos a manejar otra entrada, la E0.1. Y siempre que dan enter se pasa eso, no se cambia de pantalla, no sé por qué. 4.1, ahí está. Y ahí tenemos otra vez, este es un interruptor normalmente cerrado. Voy a meter otra nueva línea para meter otro interruptor que funcione con la reset, con la memoria reset, que sea la E0.2, ahí está. Le tienen que presionar enter y los va a cambiar de pantalla. ¿Y a quién va a resetear? Nuevamente a la misma bobina latch, a la set más bien dicho. ¿Sí? De esta manera, recordemos la S y la reset, S es de latch, R de un latch, y siempre van ligadas a la misma localidad de memoria, porque esta ¿cómo se llama? La enclavo, y esta la resetea. ¿A quién resetea? A esta salida. Entonces, le damos descargar al PLC, nos dice que ya existe, que si lo queremos sobreescribir, le damos que sí. Nos dice que no se ha podido copiar el bloque, lo más probable es porque el simulador está corriendo. Vamos a ver otra vez. Le damos que sí, ahí está. Le damos online, le damos las gafas y ahora sí, le damos al simulador, le damos run. Y ahí está simulando. ¿Sí? Ojo con esto, para simular, simula línea por línea, ¿no? Entonces tengo que hacerle clic yo en las líneas para que realmente se actualice lo que está pasando. Entonces, este es un normalmente cerrado, la entrada 0.1 pues está desactivado, eso enclava la salida 4.1, entonces si yo activo esta, la salida 4.1 sigue prendida, a pesar de que aquí no le está llegando voltaje, eso es porque es una bobina del tipo latch, perdón. Y si la quiero resetear yo, pues tengo que activar la E0.2. Activo la E0.2, eso resetea y aquí se apaga. Como este es un botón normal, un interruptor normalmente cerrado, pues hasta que yo le quito aquí energía, se va a volver a activar esta salida. Aquí está. Y activamos esta de aquí, que activa la 4.0. ¿Sí? De esta manera trabaja lo que viene siendo el PLC. Estos son lo que son las bobinas normales, los interruptores normalmente abiertos, normalmente cerrados, las bobinas latch y la unlatch. ¿Sí? Entonces, estos son parte de los que viene siendo los componentes básicos que ya sabemos, ya trabajamos en Micrologix y ya conocen lo que son estos elementos. Lo único que cambia de Allen Bradley a Siemens es cómo se direccionan. ¿Sí? Cómo se direccionan las entradas y las salidas. Y esos direccionamientos, ¿dónde los vemos? Pues nuevamente aquí, lo podemos ver aquí en editar símbolos, ¿no? Yo aquí le puedo poner un símbolo, o sea, cuando decimos editar un símbolo, hacemos referencia a ponerle un nombre a esa entrada. O lo puedo hacer en el step 7 también. Si me voy aquí en step 7, yo le voy en herramientas, tabla de símbolos, y aquí me van a aparecer todos los símbolos que yo tenga hecho. Obviamente los símbolos son variables, es nombrar alguna salida, entonces yo no tengo ningún, estoy utilizando las entradas y las salidas directamente. Entonces yo le puedo poner aquí, por ejemplo, encender,
¿Y a quién va a pertenecer eso? Pues pongo el direccionamiento, la E0.0, ahí está. Tipo de dato, pues es booleano porque es una entrada digital. Si fuera una entrada analógica, pues yo tendría que poner algún otro tipo de dato. Le doy clic aquí en guardar y automáticamente cada vez que yo use esta entrada, automáticamente se va a poner esta leyenda. Aquí yo también le puedo dar clic a este botón derecho a esta entrada y decirle editar símbolo. ¿Sí? Y aquí yo le pongo, no sé, pagado. Luego tipo de dato, pues es booleano porque es una entrada digital y ahí está. Cada vez que yo use esta entrada, pues va a ponerse aquí apagado. Aquí le pongo otra vez editar símbolo, le pongo, no sé, foco. Tipo de dato, pues booleano porque es una salida digital y cada vez que yo utilice este direccionamiento o esta dirección de salida, pues automáticamente me va a poner el comentario de esto, variable o foco, ¿sí? Y si le doy aquí tabla de símbolos, pues me va a aparecer todos los símbolos que estoy utilizando junto con su direccionamiento, ¿sí? Aquí está. ¿De acuerdo? Profe, ¿se le puede asignar direccionamientos de otra manera? No sé, arrastrándolos de esas ventanas hacia acá o algo así. Sin tener que ponerlo a mano, pues. No, o ¿No? sea, el direccionamiento, el símbolo ya una vez creado, cada vez que yo use, automáticamente se va a poner, ¿sí? Pero por ejemplo, si este 2 le quiero poner algún comentario o a un símbolo, tiene que ser así, editar símbolos, ¿sí? Editar símbolos y ya me aparece aquí el direccionamiento y ya le pongo el nombre que yo quiera. Lo que tú dices es que, por ejemplo, si esta la vuelvo a utilizar, que me aparezca esto de aquí abajo, dices. Es que eso lo va a hacer de No, manera automática. lo que yo me refería es como en el programa Micro C, tenemos una tablita de valores de entradas y salidas. Ajá. Una vez agarramos una entrada de esas, la podemos arrastrar y colocar directamente al botón que deseamos y así Ok. asignarle la Ya te dirección entendí. automáticamente. Sí, ya te entendí. No, lo tienen que poner de manera manual. Manual. Ah, ok. Aquí, según yo, no se puede hacer eso. Nunca me ha tocado. O sea, dices tú hacer esta dirección de aquí y seleccionarla y ponerla acá, ¿verdad? Ajá. No se puede. Tienes que ponerlo manualmente. Bien. Sí, eso no se puede aquí en Siemens. Tiene que ser de manera manual. De hecho, ni siquiera en Studio 5000 creo que se puede hacer eso. Eso nomás solamente pasa ahí en el RS, es RS Logic 500. Creo que en el 5000 tampoco se puede hacer eso. ¿Sí? Entonces, estos son los componentes básicos, por así decirlo. Si quiero hacer una bifurcación como en Micrologix, aquí está este. Abrir rama. Le hago clic y aquí me aparece la rama. La quiero meter acá antes de este botón. Pues selecciono esta parte del segmento y le doy aquí, abrir rama. ¿Sí? La quiero eliminar, pues selecciono y le doy suprimir, selecciono y le doy suprimir. ¿Sí? De esa manera hacemos nosotros lo que son las bifurcaciones. ¿Sí? Cada segmento, por ejemplo, siempre aparece un título. Ustedes pueden poner aquí, esta es la línea para encender el motor, esta es para activar el paro de emergencia, esta es la línea que hace el parpadeo, como ustedes quieran hacer. Aquí vienen comentarios. También pueden poner un comentario del OB. ¿Sí? En Micrologix, si se acuerdan, tenemos una rutina principal y tenemos otras rutinas. Pues bueno, aquí en Siemens también pasa lo mismo, solamente que las rutinas las tenemos que crear aquí. Y creamos un nuevo OB, OB1, OB2, todos esos, y los mandamos a ejecutar desde aquí. Tenemos unos comandos especiales para volver a ejecutar otras rutinas. ¿Sí? Aunque también en el Siemens o en el Step 7 tenemos bloques de funciones, que es algo que no tienes en Alan Bradley, ni en la gama alta de Alan Bradley. Tienes lo que vienen siendo los bloques de funciones FB y FC, que son rutinas o funciones especiales que nosotros podemos crear. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Ahorita nomás estábamos con la parte de esta parte de comparador, la parte de interruptores, salidas y la parte de configuración. Lo primero que tenemos que hacer, que es tedioso en Siemens, que tenemos que abrir el Simatic Manager, tenemos que irnos aquí a hardware y dar de alta todas las tarjetas, ¿sí? Y en Siemens es tedioso porque son varios programas que vamos a tener que estar abriendo y cerrando. En Alan Bradley, ¿no? En Alan
y abres el Estudio 5000 y aquí en la parte de acá abajo te aparecen todas las tarjetas que puedes agregar. ¿Sí? Entonces yo creo que con esto está bien por el día de hoy para que practiquen la configuración. Ya con esto que yo les puse aquí, pues ya pueden hacer la práctica 1 y la práctica 2. ¿Sí? La práctica 3 creo que es con timer o la práctica 2 es con timer. Eso lo vemos la siguiente clase. Los timers pues vienen aquí como temporizadores y es donde yo les decía que a mí me gusta tenerlo en inglés porque aquí va a decir ton, tof o todo eso. Y en cambio en español pues vienen con otras cosas, ¿no? Sí, aquí lo arrastramos y aquí está. Los timers. Aquí nosotros le tenemos que dar el nombre primero, todo eso, pero eso lo quiero ver mejor en la siguiente clase, ¿no? Y ahorita perdí mucho tiempo porque me estaba fallando el simulador. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Voy a detener la grabación. Tengo que editar este video también.